hace referencia a una igualdad entre dos miembros que multiplica una variable, que multiplica una función exponencial, que multiplica una función logarítmica, que multiplica una función trigonométrica y que multiplica una arcofunción. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, cómo van creciendo los términos. Y entonces, esa ecuación va a tener incógnitas en el exponente. Entonces, si esas incógnitas están en el exponente, lo que va a ocurrir es que yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener un 8 que le sumo un 2 por un x, y esto es igual con 32 elevado a la x menos 4. Por ejemplo, eso que tengo ahí es una ecuación exponencial. ¿Cómo sé que es una ecuación? Porque hay una igualdad entre dos miembros y en cada miembro hay operaciones. ¿Cómo me doy cuenta que hay operaciones? Pues detecto que aquí hay una división, aquí hay una multiplicación y aquí hay una potencia. Lo mismo en el otro, miembro, también detecto que hay una operación que precisamente es esta potencia, es la base elevado al exponente. Por lo tanto, como ya tengo operaciones, entonces yo ya puedo empezar a aplicar todos los conceptos que ya sé de álgebra. Todo es con álgebra. El 95% de los conceptos que vamos a aplicar es álgebra. El 10% va a ser lo que involucra a segundo semestre, que son logaritmos. Entonces, acordándonos de los conceptos, el primer concepto que voy a aplicar es uno que se denomina factores primos. Este concepto ya lo conocen ustedes. Posiblemente lo que no conocían era el nombre, pero que han hecho desde la primaria. ¿Qué es calcular factores primos? Pues que el 8 tiene mitad, que aquí es 4, tiene otra mitad que aquí es 2 y tiene otra mitad que aquí es 1. Acuérdense que deben de estar apuntando, copiando, haciendo adecuadamente sus apuntes, generando dudas, y etcétera, etcétera, ¿no? No se vale decir que primero tengo que ver y luego voy a copiar, porque eso no es de un nivel de bachillerato, eso es para la primaria. En la secundaria empezamos a copiar y a poner atención al mismo tiempo, y en el bachillerato ya de plano es copiar, apuntes, hacer notas, crear dudas, todo al mismo tiempo, ¿no? Porque ya está en otro nivel, y si no lo han hecho, pues váyanlo practicando porque ya es algo normal a estas alturas, ¿no? Bueno, el otro es el número 16. El número 16 le puedes obtener mitad, que es 8, le puedes obtener mitad, que es 4, le puedes obtener mitad, que es 2, y le puedes obtener mitad, que es 1. Y el otro número es un 32, al cual también le puedes obtener una mitad, que es 16, otra mitad que es 8, otra mitad que es 4, otra mitad que es 2 y otra mitad que es 1. Eso se denomina calcular factores primos. Ahora bien, ya que calculaste factores primos, entonces puedes aplicar el concepto que se denomina definición de potencia. ¿Qué es una potencia? ¿Cuál es la definición de potencia? ¿Cómo está definida la potencia? ¿Es el número de veces al que se va a elevar un número? No. Acuérdense que primero me tienen que decir el número de lista. ¿Cuál es la definición de potencia? 22. 22, dime. 22. Dime 22. Es una base elevado a un exponente y es las veces que la base se va a multiplicar por sí misma. Ok, va que va. Esa es la definición de potencia. Entonces la definición de potencia es cuántas veces la base se multiplica por sí misma. Aquí me estoy dando cuenta que la base 8, el número 8, implica que por definición de potencia voy a multiplicar al 2 por sí mismo 3 veces. Si multiplico al 2 por sí mismo 2 veces voy a obtener la potencia, que es 8. La potencia 2 al cubo tiene una potencia que es 8. Recuerden que ya les había mencionado la clase pasada
que la base elevado al exponente es como resultado la potencia, y esto se llama potencia y esto se llama potencia. Recuerden que hay que estudiar todos los días. Ahorita, como ya tenemos una semana de clase, quiere decir que todos los conceptos ya los estudiaron durante 7 días, y eso es bueno porque para cuando llegue la evaluación ya van a haber pasado 35 días, y en esos 35 días ya van a dominar los conceptos. Algo que estoy haciendo diario es es leer todos los días los conceptos que les mandé allí en Classroom en la primera semana. Acuérdense que les dije que hay que imprimir el PDF para que lo tengan y todos los días lo estén leyendo, por favor. Ahora bien, viene un paréntesis, obviamente hay que respetar el paréntesis, luego está un 1 que está en el numerador, lo dejo en el numerador, luego hay un 16 que está en el denominador, y aplico otra vez la definición de potencia, multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que cuando calculé factores primos, yo me di cuenta que el 2, al multiplicarse por sí mismo 4 veces, me da por resultado el 16. Por eso estoy aplicando la definición de potencia utilizando el concepto del cálculo de factores primos. Recuerden que en la evaluación también deben describir así todo, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo lo están aplicando? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo lo están aplicando? ¿No? O sea, en cada paso hay que escribir todos los conceptos. Hace ratito en la clase de geometría analítica, en un paso aplicamos 15 conceptos en un solo paso. Y hay que escribir los 15, ¿no? Es parte de la evaluación. Estoy evaluando los conceptos. Luego, aquí tengo un exponente x, por lo tanto, eso no tiene definición de potencia. Y aquí tengo un 32, por el cálculo de factores primos y la definición de potencia. Yo sé que la base 2 se debe de multiplicar por sí mismo 5 veces para obtener la potencia, que es 32. Por lo tanto, un 2 a la 5 elevado a la x menos 4. Sabemos que es elevado porque este es un superíndice. Ok, una vez que ya apliqué la definición de potencia basándome en el cálculo de factores primos, entonces vamos a aplicar algo que ya vimos la clase pasada y que se denomina leyes de los exponentes. Y también, antes de leyes de los exponentes, debo de pensar en la propiedad de los exponentes. Díganme cuál es la diferencia entre ley de los exponentes y propiedad de los exponentes. Seis. 6, dime. Las propiedades se utilizan para el código que resuelve las operaciones, y las leyes de los exponentes son para resolver las operaciones. A ver, otra vez, ¿para qué son las propiedades? Para cambiar la forma en que se escriben. Ah, ok, muy bien, exacto. Entonces las propiedades te escriben de otra manera y las leyes es para realizar operaciones. Muy bien. Entonces, la propiedad de los exponentes la puedo aplicar aquí. ¿Por qué la puedo aplicar aquí? Porque hay una propiedad que menciona que una potencia con exponente negativo la puedo escribir como su recíproco con exponente positivo. Acuérdense que recíproco es intercambiar numerador por denominador. Eso quiere decir que aplicando aquí la propiedad de los exponentes, esto lo puedo escribir como un 2 a la menos 4. Por lo tanto, aquí voy a escribir el 2 a la 3 multiplicado por un 2 a la menos 4. Voy a aplicar una ley de los exponentes. Y esa ley de los exponentes es la tercera ley. ¿Alguien me quiere decir cuál es la tercera ley de los exponentes? 21. Dime 21. Un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Ah, no, esa no es la ley. Acuérdense que tiene que ser a nivel conceptual, ¿eh? Lo que me dijo su compañero ni siquiera llega a nivel conceptual. Porque no puedes elevar un exponente a otro exponente. Eso no es posible. 10. Dime 10. Es la potencia elevada a un exponente es igual a la multiplicación de los dos exponentes. Ok, más o menos te pongo la mitad, pero pues eso te ayuda, ¿no? Bueno, se los voy a repetir. Acuérdense que todos los días les voy a explicar otra vez todos los conceptos, todos los días les voy a estar repitiendo los conceptos, pero la idea es que se aprendan a nivel conceptual, no que se lo aprendan a medias, porque si no, no puedo llegar a los niveles cognitivos. El primer nivel cognitivo es aprendértelo de memoria. El segundo nivel cognitivo es aplica el concepto. Necesitan tener este nivel cuando me dicen las leyes y las propiedades.
Luego, el tercer nivel es aplicarlo en cualquier ejercicio. Y el cuarto nivel, que es el más importante, es enseñárselo a otra persona. Si ustedes logran el cuarto nivel, están asegurando que van a tener un 10 de calificación en todas las materias. No, nada más estoy hablando de mate. Todas las materias se aplica lo mismo de los 4 niveles cognitivos. Por lo tanto, la tercera ley menciona que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, no puede elevar un exponente a otro exponente, eso no puede ser. Me da por resultado otra potencia que tiene la misma base y el exponente producto de los dos exponentes. Esa es la ley, la tercera. Eso quiere decir que vas a multiplicar este exponente por este exponente. Pero si tú vas a aplicar ese exponente, además tienes que aplicar algo adicional que se denomina propiedad distributiva. ¿Alguien me quiere decir cuál es la propiedad distributiva? Se lo voy a enseñar. Mira mi perrita nueva, ¿Alguien sabe qué es la propiedad distributiva? Viene en la hoja, bueno, en el PDF que le subí en la primera semana. 12. Dime 12. Propiedad distributiva es la multiplicación que se distribuye sobre los elementos de la suma o sobre los elementos de la resta. Ok, muy bien, es la propiedad distributiva. Entonces la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación. Eso quiere decir que esta multiplicación que voy a hacer con los exponentes se distribuye sobre el elemento de la resta que se llama minuendo y sobre el elemento de la resta que se denomina sustrayendo. Obviamente, al aplicar la propiedad distributiva, también necesito aplicar algo que se denomina ley de los signos. Y la ley de los signos menciona que el producto o la división de dos y el producto o la división de dos signos diferentes es negativo. Por lo tanto, yo debo poder realizar la multiplicación del 5 por la x y del 5 por el menos 4. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 2 elevado a la 5x menos un 20. ¿Qué estoy haciendo? Aplicar la propiedad distributiva, distribuir la multiplicación sobre el 5 y sobre el 4. Y obviamente con ley de los signos, sé que este más por este menos, pues me da un menos, ¿no? Y de ahí estoy aplicando varios conceptos. Acuérdense que cada vez que haga un paso, voy a aplicar muchos conceptos donde esos conceptos se van a ir repitiendo a lo largo de todas las clases de matemáticas que tengan en su vida, a lo largo de todas las aplicaciones de física que tengan en su vida, a lo largo de todas las aplicaciones de fisicoquímica, fisiología, acústica, economía, lingüística, literatura, historia, psicología, etcétera, ¿no? O sea, todo se aplica en todas las ciencias. Por eso es importante entender los conceptos para que cuando tú estés haciendo la aplicación ya, pues no sufras por los conceptos de matemáticas, que pues es lo más trivial. Por eso se enseña en el bachillerato, ¿no? O sea, intelectualidad, si lo quieren ver así, ¿no? Para poderlo realizar. Ok, bueno, ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me doy cuenta que aquí vuelvo a tener, debido a eso, entonces otra vez voy a aplicar la ley de los exponentes. ¿Cuál ley? Que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, me va a dar por resultado una base, otra potencia que tiene la misma base, donde los exponentes se multiplican. Y por lo tanto, si aplico esa ley, me queda que esto es un 2 al cubo multiplicado por un 2 a la menos 4x. Simplemente estoy haciendo la multiplicación. Obviamente esto es igual a un 2 elevado a la 5x menos 20. En el miembro derecho no estoy haciendo absolutamente nada más que solamente reescribirlo. Y entonces observo que aquí tengo la multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. Por lo tanto voy a aplicar otra vez otra ley de los exponentes, pero esa ley es la primera. Y la primera ley menciona que si yo tengo dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia donde los exponentes se suman. Por lo tanto, aquí voy a escribir un 2 elevado a la 3 menos 4x. Obviamente no los puedo sumar porque no son términos semejantes. Aquí falta agregar que debido a que no son términos semejantes,
no puedo aplicar la ley de la suma o la ley de la resta. Y entonces solamente me queda escribir que esto es igual a un 2 elevado a la 5x menos 20. Y ahora bien, ya que llegué a este resultado, voy a observar que tengo una potencia y tengo una potencia. Me voy a dar cuenta que también tengo una base y también tengo una base. Y me voy a dar cuenta que también tengo un exponente y tengo un exponente. Si ustedes se dieron cuenta, tengo 3 elementos. Y como tengo 3 elementos, puedo utilizar la ley de la tricotomía. Tricotomía. ¿Qué dice la ley de la tricotomía? La ley de la tricotomía menciona que si hay 3 elementos y dos de ellos son iguales, coma, el tercero también será igual. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, este de aquí se llama base y este de aquí se llama base. Díganme cómo son las bases. ¿10 semejantes? No, semejante es un concepto que no vamos a utilizar aquí. Acuérdense también que lo de geometría euclidiana ya lo deben de estar estudiando también desde ya, porque cuando lleguemos a geometría euclidiana les voy a preguntar muchos conceptos, entre ellos semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Semejante quiere decir misma forma y medida proporcional. Entonces yo no puedo decir que estos sean semejantes. ¿Alguien más? ¿Cómo son esas bases? ¿Iguales? Acuérdense que primero me tienen que dar el número de lista. 21 iguales. Dime 21 porque son iguales. Porque ambas son 2. Ok, Ambas tienen el número 2. exacto. Fíjese cómo hasta la respuesta se oye un poco trivial, ¿no? O sea, con mis ojitos de la cara me estoy dando cuenta que este 2 y este 2 son iguales. Y como son iguales, ya, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el primer elemento es igual. Ahora bien, díganme por favor qué nombre tiene esto que voy a circular con verde. Esto, ¿qué nombre recibe? 10 potencia. Bien, dime 10, ¿cómo sabes que se llama potencia? Pues porque hay una base, hay un exponente y ya. Y ya, nada más por eso. Porque tienes una base y un exponente, por eso se denomina potencia, que es algo que nosotros habíamos visto precisamente la clase pasada. Acuérdense que lo importante son los conceptos, no lo importante es aprenderte las fórmulas. Si solamente te quieres aprender fórmulas, pues no pasarás del área del rectángulo o del área del triángulo y no habría más, ¿no? Ahorita te apunto tu participación 10 porque se me trabó mi Excel. Bueno, ahora bien, si ustedes observan, con sus ojos de la cara están dando cuenta que aquí hay un símbolo. Este símbolo quiere decir igual. Por lo tanto, los dos que están en círculos son iguales. En otras palabras, la potencia es igual. Entonces, el primer elemento fue la base, que son igual. El segundo elemento fue la potencia, que también fueron iguales. Por lo tanto, si ya les había dicho al principio que teníamos 3 elementos, donde los elementos precisamente recibían el nombre de base, de exponente y de potencia, entonces díganme cuál es el elemento que hace falta considerar. 10 exponente. Ok, muy bien, me hace falta considerar el exponente. Y por lo tanto, como 2 elementos ya son iguales, yo puedo asegurar por la ley de la tricotomía que el tercer elemento es igual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el elemento 3 menos 4x, que es un exponente, es 5 menos 5x menos 20, que también es exponente. Y con eso ya pude llegar a una ecuación lineal, donde la ecuación lineal sabemos que lo único que debo de hacer son operaciones y operaciones inversas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de hacer siempre que tenga ecuaciones exponenciales? Siempre que tenga ecuaciones exponenciales es calcular factores primos, es buscar todos los conceptos de álgebra que ya me sé, y ya que haya hecho todos los conceptos de álgebra, me voy a ley de la tricotomía.
Y si con ley de la tricotomía observo que hay dos elementos iguales, pues ya puedo concluir que el tercer elemento es igual. Eso va a ser el procedimiento para cualquier ecuación exponencial. No hay otra cosa que hacer más que conceptos de álgebra, conceptos de álgebra, conceptos de álgebra, conceptos de álgebra, y solamente agregar un concepto de ley de la tricotomía, que propiamente ese es un concepto de segundo semestre. Ese no se vio en primer semestre, aunque sí se pudo haber visto, ¿no? Ahora bien, ya que tengo la ecuación, pues eso ya es súper padre, porque pues ya lo único que debo de hacer es calcular el valor de la x. Y para calcular el valor de la x, sabemos que lo primero que debo de ver es términos semejantes. Ahora bien, este 4x y este 5x son términos semejantes, pero no están del mismo lado. Por lo tanto, como no están del mismo lado, lo que debo de aplicar es un concepto que se denomina operación inversa. Y con la operación inversa, este que está haciendo una operación que resta, la operación inversa va a ser suma. Como voy a hacer la operación inversa, aquí va a quedar sumando al 4x. Pero si se dan cuenta, los dos son positivos. Como los dos tienen el mismo signo, entonces debo de aplicar la ley de la suma. ¿Qué dice la ley de la suma? La ley de la suma menciona que si los dos tienen el mismo signo, entonces voy a sumar los números y se deja el signo que predomina. Y por lo tanto, ese resultado me va a quedar en el miembro derecho. Pero acuérdense que yo no quiero los resultados en el miembro derecho. Yo quiero los resultados en el miembro izquierdo. Por lo tanto, voy a denominar la propiedad reflexiva. ¿Qué menciona la propiedad reflexiva? La propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo. Así que como todo es igual a sí mismo, no importa si lo escribes en el miembro derecho o lo escribes en el miembro izquierdo. Como todo es igual a sí mismo, lo puedes escribir en cualquier lado. Eso implica que este más 4x, que lo vas a escribir en el miembro derecho, por propiedad reflexiva lo puedes escribir en el miembro izquierdo. Y como estás haciendo la ley de la suma, quiere decir que el resultado que tú vas a escribir en el miembro izquierdo es 9x. Ahora bien, vamos con los otros términos semejantes. El otro término semejante es el 20 con el 3. Pero resulta que ya habíamos dicho que las x quedaban en el miembro derecho. Como las x quedan en el miembro derecho y luego las regresé al izquierdo, tengo que hacer algo similar con los términos independientes. Es decir, este menos 20 y este 3, los dos tienen que estar en el miembro izquierdo para que con la propiedad reflexiva los pueda escribir en el miembro derecho. Eso quiere decir que si voy a escribir el menos 20 con operación inversa, acá me va a quedar más 20. Como tienen el mismo signo, utilizo la ley de la suma, sumo los números y se queda el signo que predomina. Por lo tanto, una vez que ya es el resultado, lo escribo en el miembro derecho y me queda que esto es 23. ¿Alguna duda con la aplicación de todos los conceptos? Acuérdense que lo importante son los conceptos, ¿eh? Acuérdense que no existe el pasar, no existe el se pasa sumando y el se pasa restando, porque eso es un concepto muy malo que se enseña desde hace muchos años, pero que pues ya no tiene cabida actualmente, ¿no? Hay que entender la conceptualización para poder llegar más adelante. ¿Alguna duda? Si no abren el micrófono es que no hay dudas. Ok. Y por último, pues obviamente aquí hay un 9 que está multiplicando, la operación inversa es una división, y eso quiere decir entonces que lo que yo debo de escribir, disculpen que se haya borrado el 3, es la aplicación de la operación inversa, y al realizar la operación inversa, entonces obtengo que la x, que la x tiene un valor de 23 sobre 9. Y en ese momento, pues ya concluí la ecuación, porque ya conozco el valor de la incógnita que estaba en el exponente. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, ¿qué me van a reportar en el examen? En la evaluación que van a hacer dentro de 4 semanas, me tienen que reportar todo esto. O sea, todos los conceptos que estoy utilizando y obviamente lo que están obteniendo en cada paso. Recuerden que lo que se va a estar calificando es la conceptualización, y esa conceptualización está basada en la formalidad, que es la formalidad de todas las palabras que estás utilizando, de todos los conceptos que estás utilizando. También está basado en la exactitud, y esa exactitud obedece a la aplicación adecuada de todos los conceptos. Y por último, la eficiencia. ¿Qué quiere decir la eficiencia? La eficiencia quiere decir que en un solo paso tengas la habilidad de poder aplicar más de un solo concepto. Fíjense como aquí apliqué 3 conceptos, no 4. Entonces,
Eso es lo que hay que mostrar en la evaluación, el dominio de los conceptos a través de los instrumentos de lo que se puede medir, que es la formalidad, perdón, de los criterios, que es formalidad, que es exactitud y que es eficiencia. ¿Sale bien? Acuérdense que nada más me envían el resultado, pero si su resultado no concuerda con lo que yo les estoy mandando en la respuesta de los exámenes, pues hay que mandar la fotografía de todo lo que hicieron, y todo lo que hicieron precisamente debe de estar con todos los conceptos que les estoy mencionando en todas las clases y que también vienen en mis videos de mi canal para que puedan estar ahí repasando cuantas veces quieran. ¿Sale bien? Ok, entonces digamos que este fue el ejercicio 1. Vámonos al ejercicio 2. Profesor, Dime. en el examen dijo que tenemos que poner todo lo que puso, bueno, lo que acaba de escribir, pero ¿tenemos que poner como tal la propiedad con letras o solo podemos escribir la propiedad en su concepto? Si nada más escribes Vaya, no, el nombre, escrito. o sea, si escribes nada más propiedad de los exponentes, ya entiendo que estás utilizando este y no es necesario que lo escribas, ¿no? Si me escribes ley de los Ok. exponentes, ya sé que estás utilizando este y no es necesario que me lo escribas. Si me escribes ley de los exponentes, ya sé que estás utilizando este. O sea, yo soy aquí un poquito más específico por la única y sencilla razón que estoy explicando por primera vez. Pero conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta que esto ya no lo escribo, esto ya no lo escribo, esto ya no lo escribo, y solamente voy escribiendo el nombre, o sea, ley de los exponentes. ¿Cuántas son? Pues son 4, ¿no? No te voy a poner ahí, solamente te voy a escribir el nombre. Tampoco te voy a escribir calcular factores primos porque sí te voy a escribir calcular factores primos, pero esto ya no lo voy a hacer porque esto es mental. Entonces hay muchas cosas que son mentales que ya no las vamos a estar escribiendo, sino solamente el nombre del concepto. ¿Sale bien? Ok, gracias, profesor. Igual aquí no, aquí solamente hay que escribir ley de la tricotomía, pero aquí yo te escribí lo que es la ley de la tricotomía, o sea, no hay que escribir todo, ¿no? Solamente los nombres. Bueno, aclarado el punto, vámonos al ejercicio 2, ese fue el 1. El ejercicio 2, entonces, vamos a escribir que tenemos una 3 a la x igual a un 5. Y si se dan cuenta en ese ejercicio, pues ya todo valió. O sea, ya no puedo aplicar nada de lo que les expliqué hace rato. Por la única y sencilla razón que este es un número primo y este es un número primo. Y como es un número primo, ya no puedo calcular factores primos. Y como ya no puedo calcular factores primos, por lo tanto, cuando yo tenga eso, entonces aplicamos la definición del logaritmo. La definición del logaritmo, como ya me había dicho su compañero al principio de la clase, es el exponente. Por lo tanto, aplicando la definición del logaritmo, voy a escribir que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, donde la base es un 3, para obtener como resultado la potencia, donde sabemos que se escriba después. Habíamos dicho en la primera clase que este recibe el nombre de potencia, recibe el nombre de base y que este recibe el nombre de exponente. Y que precisamente así se van a colocar aquí la exponente y aquí la potencia. Eso quiere decir entonces que solamente con la definición del logaritmo yo ya sé que la x es el logaritmo base 3 de 5. Eso ya lo sé. O sea, nada más aplicando definición del logaritmo. Pero entonces vamos a crear un nuevo concepto que necesito utilizar. Y el nuevo concepto se denomina cambio de base. Y el cambio de base es que el logaritmo base b de una potencia lo puedes calcular como la división del logaritmo base 10 de la potencia dividido entre el logaritmo base 10 de la base, con la única y sencilla acepción que la manera de escribir, ahí debes de tener mucho cuidado, que si tú escribes logaritmo base 10, no es necesario escribir logaritmo base 10, o sea, este número no es necesario que lo escribas, y basta con que solamente tú escribas logaritmo, sin escribir aquí la base. Eso es lo que vamos a concluir. Por lo tanto, aplicando el concepto de cambio de base, recuerden que esto es el concepto que se tienen que aprender, aquí se lo estoy escribiendo, debido a ese concepto, entonces yo puedo concluir que la x es
el logaritmo base 10 de 5 dividido entre el logaritmo base 10 de 3 y ese es el resultado. Acuérdense que no voy a poder utilizar calculadora. Como no voy a utilizar calculadora, simplemente los resultados me los van a expresar así y hasta ahí queda, ¿no? No vamos a utilizar calculadora, la calculadora solamente la voy a utilizar cuando lleguemos a problemas. Recuerden que los problemas son diferentes a los ejercicios. El ejercicio es practicar todos los conceptos y los problemas tienen una aplicación. Llámense en biología, en química, en aeronáutica, en acústica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, o sea, un ser humano nunca va a tener un problema, jamás vamos a tener problemas. ¿Por qué no vamos a tener problemas? Porque el problema tiene una única solución y esa única solución es por diferentes procedimientos utilizando los mismos conceptos. Y la tribulación obedece a lo que padece cada uno de ustedes debido a que cada persona va a ser el tribunal de lo que le está ocurriendo y algunos van a tomar una decisión y algunos van a tomar otra decisión. Por ejemplo, si me engaña mi novia, yo voy a poder decidir si le doy otra oportunidad a pesar que ya me engañó 5 veces o la puedo mandar lejos porque ya me engañó una única vez. O sea, no hay una solución única. Esa es la diferencia entre el problema y la tribulación. Los seres humanos tenemos tribulaciones porque tú eres el tribunal que va a decidir qué hacer. Obviamente, ya que decidiste qué hacer, pues la consecuencia es inmediata, ¿no? La consecuencia no la eliges. Tomas la decisión y la consecuencia es inmediata. Ahí es otra cosa. Entonces, tengan en cuenta que solamente en problemas, por eso no tengo que decir problemas de matemáticas, porque es ridículo decir problemas. El problema tiene una aplicación, o sea, y también es ridículo decir, es que tengo problemas en mi casa, porque ninguno de ustedes va a tener problemas en su casa, solamente tiene tribulaciones. Entonces, en los problemas, tal vez sí utilizaremos la calculadora, pero en los ejercicios jamás vamos a utilizar la calculadora, para que les quede claro cómo es que tienen que entregarme los resultados, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca de lo que hicimos? Ok, sale bien. Si no hay ninguna pregunta, voy a pausar voy entendiendo todo lo que se refiere a la conceptualización y obviamente vayan entendiendo de lo que se trata todo esto, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio 3. En el ejercicio 3 vamos a escribir un 5 elevado a la x menos 2 más un 3 elevado a la 2x menos 1 igual con un 9 elevado a la x. Bueno, entonces, fíjense cómo aquí están moviéndose varias cosas, pero todo eso que está cambiando no quiere decir que sea más difícil o que sea más complicado o que sea imposible de hacer. Lo único que quiere decir es que debo de tener bien claro el concepto para poder aplicar cualquiera de ellos. O sea, no siempre voy a iniciar de la misma manera y es lo bonito de las matemáticas, que las matemáticas te dicen, tienes que iniciar con el concepto. ¿Cuál concepto? Pues el que te sepas. Y de ahí viene la urgencia que se aprendan todo bien, no nada más es como que aprendérmelo a medias, ¿no? Ahora bien, pregunto, ¿hay alguna ley de los exponentes relacionada a la suma? ¿21 no? Ok, ¿cómo sabes que no? Porque las únicas leyes son, bueno, sería suma pero en exponente, nada más es en multiplicación con las bases. Ok, muy bien, esa es la razón. Yo ya sé que las leyes son relacionadas a la multiplicación con las bases. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tienen una suma con las potencias. O sea, la suma puede ser con los exponentes, pero no con las multiplicar leyes de los exponentes. De ahí viene el que el concepto lo tengas bien dominado. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 9. Y en ese 9 yo sí puedo aplicar algo que ya había hecho anteriormente, que se denomina calcular factores primos. Y si voy a calcular factores primos, entonces lo que hago es lo que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y poco a poco se van a dar cuenta que se van repitiendo los conceptos. Los conceptos son los mismos. Lo único que va a cambiar es en qué momento aplico el concepto. Y eso quiere decir que a la x. Si
Si ustedes se dan cuenta, ya no hice el cálculo de factores primos, ya sé que 9 es un 3 al cuadrado. Hace ratito hice para que se acordaran que es calcular factores primos, pero ahorita ya vamos madurando las ideas y no es necesario hacerlo, o sea, solamente escríbame el concepto. Ahora bien, ¿qué voy a hacer en el miembro izquierdo? Pues en el miembro izquierdo precisamente voy a aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes se las voy a volver a escribir por la única y sencilla razón que estamos explicando los primeros ejercicios. Van desapareciendo. ¿Cuál ley es la que estoy utilizando? La ley que voy a utilizar es una ley que menciona que si yo tengo la división de dos potencias con la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia que tiene la misma base donde se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Si ustedes observan, esta resta de exponentes es la misma resta de exponentes que yo observo aquí. Por lo tanto, esta base quiere decir que esta base la voy a escribir dos veces y que el denominador extraendo. Recuerden que cada operación tiene su nombre, minuendo y sustraendo, por lo cual yo no voy a preguntar nada al respecto del signo menos, porque el signo menos fue el de la ley. Resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Pero cuando yo estoy regresándome en la ley, acuérdense que la ley generalmente la hago de izquierda a derecha, pero ahora la voy a hacer de derecha a izquierda. Ahí me debe de quedar bien claro que ese signo menos no tiene nada que ver, porque solamente y lo único que debo de escribir es el minuendo y el sustraendo. Pero jamás debo de escribir el signo menos, porque el signo menos pertenece a la ley, no pertenece a los exponentes. Eso quiere decir que este x menos 2, que es lo mismo que aquí, lo puedo expresar como una división. Utilizando el concepto de leyes de los exponentes, entonces voy a llegar a la conclusión que aquí tengo un 5 elevado a la x entre un 5 elevado al cuadrado. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando la ley de los exponentes. Ahora bien, aquí viene una suma, debo respetar la suma, y aquí viene la misma aplicación de la que les acabo de decir. Por lo tanto, el resultado debe ser un 3 elevado al minuendo dividido a un 3 elevado al sustraendo. Como el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí mismo, no tiene caso que escriba el 1 porque ya está escrito una vez y entonces no se escribe. ¿Alguna pregunta, chiquitos? Ok, bueno, continúo. Si yo continúo, entonces se van a dar cuenta que aquí hay puros 5. Aquí hay puros 5 en algo que se denomina operaciones inversas. ¿Por qué en operaciones inversas? Pues porque yo me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que aquí tengo 13 y aquí tengo 13. O sea, esto yo lo estoy observando. Y al observarlos, yo me acuerdo del concepto que se denomina términos semejantes. Y como son términos semejantes porque estos se parecen, entonces lo que yo puedo hacer es una operación inversa. Acuérdense que lo que les estoy explicando es el razonamiento. ¿Qué quiere decir razonar? Razonar quiere decir que vas a acordar de todo lo que tú aprendiste bien. Tu proceso de razonamiento va a funcionar. Si no lo aprendiste bien, tu proceso de razonamiento no va a servir absolutamente para nada, porque no te estás aprendiendo las cosas bien. Una vez que ya te aprendiste las cosas bien, vas a asociar. ¿Qué quiere decir asociar? Vas a relacionar. ¿Cómo aprendes a asociar? Aprendes a asociar cuando vas en la primaria y juegas rompecabezas, y juegas timbiriche, y juegas al ahorcado, y juegas damas chinas, damas inglesas, escaleras, dominó, ajedrez, etcétera, etcétera. Asociar se hace a través del juego y se hace desde la primaria y el kinder, ¿no? No es algo que estás aprendiendo ahorita. Obviamente, si no sabes asociar, pues hay que ponerse a jugar todas esas cosas, ¿no? Por favor, no jueguen cartas de las de la Friki Plaza, porque ahí no me enseñan nada emocionante, ¿no? Al contrario, me envician y mi cerebro pierde niveles cognitivos en lugar de ganar, ¿no? Entonces es una
muy buena estrategia que utilizan los extranjeros, académico, ¿no? Eso es muy feo. Lo que son los animes y lo que son las cartas de la Friki Plaza, precisamente buscan ese fin, ¿no? Que México no tenga un nivel intelectual adecuado y que se me queden ahí a la mitad. Así que por favor, aléjense de cuestiones tan malas para la salud mental, ¿no? Entonces, asociar. Y por último, gracias a que te acordaste de lo que aprendiste bien y gracias a que sabes asociar, vas a emitir un juicio, vas a emitir una conclusión, vas a emitir una opinión. Pero ese razonamiento obedece a que te aprendiste bien los conceptos, a que sabes asociar y entonces ahora sí tu razonamiento funciona. Y si no tienes apuntalados los conceptos, si no te los aprendes bien, pues puras vergüenzas, ¿no? No vas a poder razonar adecuadamente, ¿no? Pero no es porque seas cualquier adjetivo que te quieras poner, simplemente es porque te falta la actitud de aprender. Simplemente, ¿no? Resolver relativamente rápido esa situación, ¿no? Entonces, debido a eso que acabo de decir, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir 1 sobre 25. ¿De dónde surgió este 25? Pues surgió de la definición de potencia. ¿Qué es la definición de potencia? Es multiplicar a la base tantas veces como indica el exponente multiplica por sí mismo 2 veces. Yo sé que el resultado de multiplicar 5 por 5 es 25. Pero si ustedes ven, el 25 lo escribí en el denominador, pero estoy dejando un 1 en el numerador. ¿Por qué estoy dejando un 1 en el numerador? Porque si se dan cuenta, no se denomina número. Recibe el nombre de potencia. Y como es una potencia, yo no lo puedo escribir junto con... Debido a eso, en el numerador no puedo escribir el 5 a la X, sino debo de escribir el 1 que corresponde a un número que es la conceptualización. Y por lo cual debo de separar lo de aparte el número y aparte la potencia. Así se escriben los términos. Todos los términos se escriben primero el signo, luego el coeficiente que es un número, luego la variable, luego la función exponencial, que precisamente esto es una función exponencial, luego la función logarítmica, luego la función trigonométrica y al último el arco función. Esos nombrecitos se los van a ir aprendiendo poco a poco, por eso se los explico en cada clase y en cada ejercicio, para que continuamente los esté bombardeando con la misma información y entiendan que así es siempre, ¿no? No nada más es ahorita, es siempre. Ahora bien, como dijimos que tenemos que unir a los términos semejantes, voy a realizar una operación inversa. Si se dan cuenta que hay una suma, eso quiere decir que la operación inversa me va a llevar a una resta. Por lo cual, menos el 3 que es un número, o sea, voy a escribir el 3 en el denominador, potencia, por lo cual tengo que escribir un 1 en el numerador para que no se revuelvan los coeficientes con las potencias y posteriormente debo de escribir la potencia que es un 3 elevado a la 2x. Y por último, si ustedes se dan cuenta, es porque el signo no se escribe a menos que sea una operación, ahora sí voy a escribir un más. Pero si ustedes se acuerdan, aquí tengo la aplicación de la tercera ley. Y la tercera ley menciona que, dejen que reaccione mi puntero, la tercera ley menciona, la ley de los exponentes, mencionado va a ser la misma base elevado a la multiplicación de las exponentes. Por lo tanto, aplicando aquí la tercera ley, me va a quedar que esto va a ser un 3 elevado a la 2x. Acuérdense que en la evaluación hay que escribir todos los conceptos que estoy escribiendo. Justificación. Acuérdense que nada más me van a mandar los resultados. Nada más me mandan el resultado. Pero si el resultado no coincide, entonces mandar todo explicando cuáles son los conceptos que están utilizando.
Obviamente, como hace ratito le dije a su compañero, pues solamente hay que escribir el nombre, no es necesario la ley. Escriban el nombre, escriban el nombre, escriban el nombre, escriban el nombre, no es necesaria la ley, porque la ley ya sé cuál es la que van a aplicar, ¿no? No me necesitan especificar cuál ley. Bueno, ahora bien, si tienen alguna duda, pregúntenme luego, ¿eh? Esto es conceptual y todo esto hay que dominar el concepto, porque si no domino el concepto, entonces no tengo ni idea, copiando y no sé lo que estoy haciendo. Ahora bien, el que está aquí es muy diferente a estos dos que están aquí. ¿Por qué son muy diferentes? Porque si ustedes se dan cuenta, estos son de la misma especie. Y como son de la misma especie, quiere decir que son términos semejantes. Y como son términos semejantes, entonces esos términos que se denominan términos semejantes porque se parece la función exponencial, entonces con ellos puedo realizar la ley de la resta. ¿Qué es la ley de la resta? La ley de la resta dice que si yo tengo dos números con diferente signo, yo puedo realizar la resta de los números y dejar el signo del número mayor. Me doy cuenta cuál es el número mayor, pues me regreso a un concepto donde ese concepto proviene del kinder. Y en el kinder, alguna vez a mí me dijeron que si tú tenías un entero, tú lo podías partir en pedacitos, y son 3 pedacitos de la partición que hiciste en tercios. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí, en lugar de este 1 que va aquí, porque es una vez el 3 a la 2x, yo puedo escribir 3 tercios. Este 3 tercios y este menos 1 tercio se denominan coeficientes. Y como son términos semejantes, yo puedo aplicar la ley de la resta con coeficientes. En otras palabras, lo que yo puedo hacer la operación de menos 1 tercio más 3 tercios. Todo esto es mental, se lo estoy explicando, pero todo esto es mental. Y como tienen el mismo denominador, se deja el mismo denominador y se aplica los signos. Los números que tienen diferentes signos se restan, me da 2 y se deja el signo del mayor, que es un positivo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer con toda la conceptualización que les estoy explicando, disculpen que esté ladrando mucho mi perrita, acaba de llegar con nosotros y apenas se está acostumbrando a que no le vamos a hacer caso aunque ladre, y que tiene que ser poco a poco, disculpen. Entonces, aplicando esos conceptos, me queda que es un 25avo por una función exponencial que es 5 a la x, y eso va a ser igual a 2 tercios por una función exponencial que es 3 a la 2x. ¿Alguna duda en la aplicación de los conceptos? Ok. Acuérdense que todo hay que explicarlo, no nada más es como que quién sabe por qué se hace, ¿no? Hay que tener la razón por la cual se hace. Y entonces, ahora me voy a dar cuenta que si ustedes observan, esto aparentemente no se parece, pero en realidad sí se parece. ¿Por qué se parece? Pues porque resulta que estos que están aquí, nombre que se llama potencia, y estos que están aquí tienen un nombre que reciben como coeficiente. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es que todo quede donde debe de estar. ¿Qué quiere decir que todo quede donde debe de estar? Quiere decir que voy a realizar operación inversa. ¿Qué es la operación inversa? La operación inversa es que este 25 está dividiendo. Por lo tanto, este 25 debe de multiplicar al 2 que está en el miembro derecho. Este 1 está multiplicando. Por lo tanto, tiene que dividir y eso implica que multiplica al 3. Entonces, si empiezo a hacer operaciones inversas, se van a dar cuenta ustedes que lo que voy a obtener va a ser un 50 tercios. ¿Por qué? Porque el 25 multiplicó al 2 y porque el 1 multiplica al 3 porque el 1 va a dividir y todos los que dividen están en el denominador.
por eso es 50 tercios. Y entonces, de manera similar, este que está multiplicando va a dividir a la otra potencia. Y por lo tanto, me queda un 5 elevado a la x dividido entre un 3. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok, entonces, ahora bien, díganme por favor, observando lo que está aquí, ¿qué concepto creen que pueden y por qué, no? El concepto que se puede aplicar es este y por qué. Disculpen que se me haya cerrado la aplicación. Constantemente estoy oprimiendo el botón secundario sin querer. Están muy pegados los dos botones y por lo tanto luego me cuesta trabajo en el momento que estoy escribiendo no apretarlo, pero pues no es que lo quiera hacer, ¿no? Es simplemente una mala situación con mi dedo que luego aprieta lo que no debe de apretar. Ok, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué concepto creen que pueden aplicar teniendo este resultado? ¿Y por qué? Los 10, Dime 10. primero vamos a aplicar la ley de los exponentes. No. ¿Por qué no se puede aplicar ley de los exponentes? Dime tú 10. ¿Mande? ¿Por qué no puedo aplicar la ley de los exponentes? No. Por el... No sé. Ok, ¿alguien me puede decir por qué no se puede aplicar la ley? ¿Puedo profesor 26? 26, dime 26. 26, porque a pesar de que están en fracciones, el número 50, por ejemplo, no tiene igual base que el 5. No, pero eso no tiene nada que ver con leyes de los exponentes. O sea, no puedo aplicar la ley 21. 21, dime por qué no la puedo aplicar. Porque necesitarían tener la misma base para poder aplicar la ley de los exponentes. Bien, exacto. No puedo aplicar la ley de los exponentes. Acuérdense que su compañera me empezó diciendo que aplicar la ley de los exponentes, pero no la puedo aplicar. Porque aprendan por qué se puede una cosa y por qué no se puede la otra cosa. Pues no se puede porque las bases son diferentes. Por eso no puedo aplicar la ley de los exponentes. Había dicho entre el 50 y el 5. Pero aquí no puedo ni siquiera con el igual. Hay leyes de los exponentes con la multiplicación, con la división, con la potencia o con la raíz, pero con igual ni al caso, ¿no? Entonces, vayan captando por qué sí se puede y por qué no se puede. Eso es lo importante de matemáticas. Saber un paso y por qué no, qué es lo que generalmente los docentes no enseñamos. Y no les decimos, haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto. Pero nunca les enseñamos a razonar. ¿Qué quiere decir razonar? Apréndete bien el concepto, asócialo y toma la decisión. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, no tengo la misma base, pero que sí tengo idéntico. ¿21 la base del denominador? No. Bueno, sí, es una opción, ¿no? En el denominador tienes la misma, pero no puedes aplicar ninguna ley teniendo uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces sí, perfecto. 21 te pongo la mitad porque sí tienes razón. No está, no obedece a una ley o algo que sepa, pero sí tienen la misma base en el denominador. Pero hay algo más importante. ¿Qué si hay igual? ¿Base en el denominador? Sí, pero no me sirve de nada. ¿Qué otra cosa observan que es igual? 26, que son fracciones los dos. Sí, las dos son fracciones, pero eso no tiene nada que ver porque que sean fracciones puede haber sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Sí, las sumas mucho. Ok, te pongo medio punto porque también tiene razón, son fracciones, aunque no me ayuda de nada. Díganme qué más observan con sus ojitos de la cara que es igual.
Obviamente, si me dicen que el 5 es igual al 5, los voy a patear porque 5 son unidades y 5 son centenas. 5 es base y 5 es un número, ¿no? Ahí sí de plano no me digan que el 5 es igual al 5, porque ahí sí les pongo un tache, ¿no? Eso sí, no es igual. Unidades, decenas. Base, número. Nada de igualdad, ¿no? Ahí sí de plano no tiene nada que ver el 5. Que es igual. 17. dime. 16. No, había dicho 26, pero que son positivas ambas fracciones. No, pero tampoco. 17, dime. Bueno, es que decir que ambas son fracciones, pero no. No. Ambas son fracciones, sí, pero no. 10. Dime. Que los dos se dividen. No, es lo mismo que tener fracciones. O sea, que los dos se dividen, que las dos son fracciones, es lo mismo, ¿no? Y no tiene ninguna repercusión con otro concepto. ¿Qué otra cosa observan? ¿Qué quiere decir observar? Cada pedacito, véanlo. 12. Dime 12. Que una fracción está elevado con potencia. Más o menos por ahí va la respuesta. Te pongo la mitad. Díganme, ¿qué otra cosa observan con sus ojitos de la cara, revisando todos los elementos que hay? ¿Cuáles son todos los elementos, los símbolos, los iguales, los números, los exponentes, las bases? Todo, observen todo. ¿Qué otra cosa detectan que es igual? Ya me dijeron que la base del denominador, sí, pero eso no me sirve. Ya me dijeron que números racionales, sí, pero... Maestra, una pregunta. Dime. Dime. Bueno, es que a mí en la secundaria y bueno, en algunas ocasiones me han dicho que todo número que no tenga, por ejemplo, bueno, X siempre va a valer 1, ¿no? Y todos tienen una X, pero no se ponen. Ok, es lo que te dijeron en la secundaria, olvídalo. Fue un maestro que no tiene ni idea de lo que es matemáticas y por eso todos los maestros que no saben matemáticas dicen que el X es igual a 1. No es cierto. Olvídate de eso. Porque muy seguramente se los enseñaron mal. Eso es una gran mentira que lo he detectado con muchos de mis alumnos, pero eso obedece a que hay un maestro malísimo que no tiene ni idea de lo que son las matemáticas y les dice el X es 1, ya, adiós. En otras palabras, es tan falta de recursos que les enseña algo que no tiene sentido. Ok, sale bien. Otra vez, revisen con sus ojitos de la cara cada una de las partes, bases, exponentes, operaciones, base, exponente, operaciones, igualdad, número. Revisen qué otra cosa es igual. Eso es observar. Observar quiere decir revisa todas las partecitas. 4. Dime 4. Dime 4. Que en una parte ambos tienen el exponente X. Ok, muy bien. Esa es la razón. Eso es lo que le estaba observando. Como las dos tienen X en el exponente, debido a esa situación, ustedes pueden aplicar un concepto de propiedad de los exponentes. ¿Qué dice la propiedad de los exponentes? Que si tienen una base elevada a un exponente dividida entre una base diferente pero elevada al mismo exponente, ustedes pueden escribir la división del elevado al mismo exponente. Pero aquí también van a considerar una ley de los exponentes que menciona que si ustedes tienen una potencia elevado a un exponente, ustedes lo pueden escribir como el producto de los exponentes. Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen el producto de dos exponentes. Un exponente es el 2 y otro exponente es la x. Eso quiere decir que si ustedes tienen el producto de dos exponentes, lo pueden escribir como una potencia elevada a un exponente. Eso quiere decir que primero van a escribir 5, luego van a escribir 3 al cuadrado. Y esos dos están elevados a la x. Debido a esa razón, como esos dos, acuérdense que aquí estoy aplicando la tercera ley, solamente que al revés. Eso quiere decir que ustedes pueden escribir simplemente el 5 entre el 3 al cuadrado elevado al único exponente que es x. Eso es la
propiedad de los exponentes, me doy cuenta que hay una x que aparece en los dos exponentes y eso me lleva a un concepto que es propiedad de los exponentes y una ley que es de los exponentes. El que los dos sean números racionales, pues no me sirve de nada porque pues no puedo obtener nada. Como había dicho su compañero, el 5 y el 50 no se parecen. Bueno, sí se parecen en el 5, ¿no? Pero acuérdense que el 5 es el dígito y ocupa una posición que es la de unidades y decenas. Por lo tanto, eso no tiene sentido. También, como había dicho su compañero, los dos tienen el mismo base en el denominador. Sí, pero no me sirve en ninguna propiedad y en ninguna ley. Por eso es necesario aprenderte bien el concepto para saber a qué ley lo vas a asociar para poder dar un juicio. ¿Cuál es el juicio? La conclusión es esa, que estoy aplicando la propiedad de los exponentes y las leyes de los exponentes. Estoy aplicando dos conceptos. Obviamente, en el miembro derecho no realizo nada porque no puedo dividir 50 entre los mixtos, jamás han existido, ¿no? Solamente es una invención que se sacaron por ahí de la manga algunos docentes y que nunca tuvieron alguna situación. Ahora bien, este que está aquí, esto que está aquí, es lo mismo que tengo aquí. ¿Qué es lo que tenía acá? Tenía que aplicar la definición del logaritmo. ¿Por qué tenía que aplicar la definición del logaritmo? Porque no podía calcular factores primos. Si se dan cuenta, ya no puedo calcular factores primos. ¿Por qué ya no puedo calcular factores primos? Pues porque estos jamás se van a aparecer. Y entonces, como jamás se van a aparecer, yo puedo... Ah, no es cierto, disculpen. Sí se pueden calcular factores primos, disculpen. El 50... déjenlo, escribo acá. Puedo calcular factores primos. Ahí. ¿Puedo calcular factores primos? Sí, sí puedo calcular factores primos. Porque el 50 tiene mitad, que es 25, tiene quinta, que es 5, y tiene quinta, que es 1. Por lo tanto, lo que yo puedo escribir, después de aplicar el concepto de calcular factores primos, es un... Otra vez oprimí el botón secundario, disculpen. Ahorita la vuelvo a abrir. Lo malo es que no puedo cambiar de mouse porque la tableta que estoy utilizando solamente tiene un único mouse que es el mismo para todos los modelos. Así que no puedo pensar en un sustituto. Y como Wacom es la única que construye este tipo de tabletas, pues estamos como que perdidos. Entonces, otra vez les vuelvo a compartir porque se dejó de compartir. Ahorita ya deben de estar viendo lo que estábamos haciendo. Entonces, por aquí habíamos dicho que... Ajá. Espérenme tantito que esta cosa sigue haciendo cosas raras. Creo que ya dejó de hacer todo lo que estaba haciendo. Nada más dejen agregarle aquí lo que faltaba. Que esta era un 3 a la 2x para que quede bien escrito lo que estaba haciendo. Entonces, si calculo factores primos, habíamos dicho que aquí tengo un 50, que obtengo una mitad que es 25, que obtengo una quinta que es 5 y que obtengo una quinta que es 1. Por lo tanto, al aplicar ese concepto, me queda que aquí hay un 5 dividido entre un 3 al cuadrado elevado a la x igual a un 2 por un 5 al cuadrado dividido entre 3. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, jamás voy a poder aplicar la propiedad de la tricotomía, la ley de la tricotomía, disculpen, porque deben ser bases iguales. Y si ustedes se dan cuenta, por aquí hay un 2, por aquí hay un 3, por aquí hay un 5, pero pues jamás como que van a poder ser bases iguales. Como no pueden ser bases iguales, entonces vamos a utilizar la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo me menciona que el logaritmo eleva la base, y si se dan cuenta aquí la base queda re fea, porque es 3 entre 5 al cuadrado, para obtener la potencia, y la potencia también les queda re fea,
Porque resulta que es un número como que escrito de una manera muy rara. Pero así es, pues, no se preocupen con que me haya quedado rara, ¿no? Y entonces, ustedes saben, ya les había dicho, que lo que debo de aplicar es algo que se denomina cambio de base. Y el cambio de base hace referencia a que la x la van a calcular como el logaritmo base 10 de la potencia, o sea, 2 por 5 al cuadrado dividido entre 3, entre el logaritmo base 10 de la base, donde la base es un 5 dividido entre 3 al cuadrado. Y entonces, ahora sí viene algo que ya vamos a tener que aprender y que propiedades de los logaritmos. ¿Qué es una propiedad? ¿Cuál es la propiedad de los exponentes? ¿Para qué sirve la propiedad de los exponentes? 26, para escribir los exponentes de otra manera. Ok, la propiedad de los exponentes sirve para escribir de otra manera, no precisamente solamente a los exponentes, sino a las potencias. Las potencias son las que se escriben de otra manera. Entonces, aquí también se llama igual, se llama propiedad de los logaritmos. Algunos le llaman leyes de los logaritmos, pero en realidad no son leyes porque no estoy calculando nada, estoy escribiendo de otra manera. ¿Cuál es la primera propiedad? La primera propiedad menciona que el logaritmo de un producto se puede escribir como el logaritmo del primer factor más el logaritmo. Ya llegan al primer nivel cognoscitivo. La segunda propiedad menciona que el logaritmo de una división se puede escribir también como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y por último, el logaritmo de una potencia se puede escribir como el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Fíjense cómo todo tiene nombre. Factor, factor, suma del logaritmo de los dos factores. División, numerador y denominador, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Potencia, exponente por el logaritmo de la base. O sea, todo díganlo de manera conceptual, porque si no, van a seguir con la situación de no entender el concepto, y como no entienden el concepto, jamás van a poder llegar a un resultado adecuado. Ok. Si se dan cuenta que aquí hay multiplicación, que aquí hay división y aquí hay potencia, ¿no? Por lo tanto, las tres propiedades las voy a utilizar para escribir el resultado. Vamos a realizarlo. Eso quiere decir que la x, disculpen, aplicando la propiedad de los logaritmos, tenemos que la x se calcula como el logaritmo de 2 más 2 veces el logaritmo de 5 menos el logaritmo base 10 de 3. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay un producto. Como hay un producto, voy escribiendo la suma de los dos logaritmos. Pero si se dan cuenta que hay una potencia, como hay una potencia, el exponente multiplica el logaritmo de la base. Aquí está el exponente 2, que es el que se ve por acá, que multiplica el logaritmo de la base, que es 5. Y como yo tengo un 3, que es el denominador, sabemos que el denominador se va a restar el logaritmo del denominador. Por eso estoy restando el logaritmo de 3, porque el 3 es un denominador. Y entonces, en un solo paso aplico las tres propiedades, así como en un solo paso aplicaba las 4 leyes de los exponentes. Simplemente estamos haciendo lo mismo. Ahora bien, si yo veo el denominador, otra vez voy a aplicar las tres propiedades. Y entonces me va a quedar el logaritmo de 5, acuérdense que este es numerador. Cuando tengo una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Debido a que es una división, va a ser una resta. Por eso es menos. Como es una potencia, voy a escribir el exponente por el logaritmo de la base. Menos 2 veces el logaritmo de 3. Y ese que está ahí es el resultado
de la ecuación logarítmica que partió de algo que se veía un poquito diferente a todo lo que había estado haciendo anteriormente. ¿Alguna duda, jóvenes, con la aplicación de todos los conceptos que deben de aplicar ustedes cuando estén realizando ecuaciones exponenciales? Ok, si no hay ninguna pregunta, quiere decir que no, que todo quedó claro.